muchísimos diagnósticos de abdomen agudo. La frecuencia, nosotros tenemos igual frecuencia que en Estados Unidos, aproximadamente ellos tienen un 6.5 de las consultas referente a abdomen agudo. Y a nivel mundial está entre 4 y 10. Yo considero que nosotros podemos estar aproximadamente entre un 7-8%. El ingreso hospitalario, cerca del 40% se diagnostican de forma errónea, lamentablemente, por lo que su mortalidad a nivel global mundial puede ser hasta del 10%, y se eleva un 20% si el abdomen agudo es quirúrgico. Y esto se eleva hasta un 20% en lugares donde no existen cirujanos, hospitales sin cirujanos. Se estima que el 50% de los casos de dolor abdominal requieren ser hospitalizados, y de ese 50, un 30-40 puede requerir cirugía. Si nosotros hablamos del dolor, tenemos que hablar que el dolor es transmitido a través de fibras nerviosas y que la nocicepción es un término neurofisiológico que se refiere a los mecanismos neurales mediante los cuales se detectan los estímulos nocivos, los estímulos dolorosos. Sin embargo, estos estímulos dolorosos no son sinónimo de dolor porque están sujetos a lo que el paciente siente. Es muy subjetivo en algunos pacientes. Por eso es que algunos pacientes son muy estoicos y no sienten dolor, y otros con el mínimo dolor se desesperan. Esta nocicepción requiere de etapas que tienen que ver con la traducción de los estímulos nocivos que se efectúan en las terminales nerviosas periféricas y la transmisión de esas señales al sistema nervioso central. Hay 3 clases de neuronas que lo transmiten y que van entre las vísceras y la corteza cerebral y que median la sensación del dolor abdominal, y la primera se unen a las vísceras con la médula espinal, y la segunda, la médula espinal con el tallo, y la tercera va a la médula espinal, al la hipotalámico y al cerebro. El sistema nervioso simpático se encarga casi en la totalidad de la transmisión del estímulo doloroso. El dolor es el punto más importante cuando se evalúa a un paciente con dolor abdominal, y ese paciente que está con dolor abdominal, ese estímulo doloroso hace que libere sustancias como branchinina, histamina, prostaglandina, y que estas actúan con las fibras HIC que ustedes ya debieron haber visto en neuro. Estas fibras contienen canales de sodio y de calcio, y que la combinación de estos factores propaga el estímulo doloroso del sistema nervioso central a la corteza cerebral. Perdón, aquí me fui. Bueno, si hablamos de dolor, tenemos que hablar de dolor visceral, que el dolor visceral es la distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca. El estímulo se transmite a través de las fibras C, que son fibras sin mielina, y por lo tanto el dolor es de mala traducción, o sea, es mal definido ese dolor. Es un dolor difuso. No sé si logran ver el puntero, se me perdió a mí, aquí. ¿Lo logran ver el puntero? Ok. Es un dolor difuso, por ejemplo, el riñón puede aparecer en los cuadrantes de la fosa ilíaca derecha y el flanco derecho, también el izquierdo, fosa ilíaca izquierda, flanco derecho, el intestino delgado en el mesogastrio, el colon y el útero en el hipogastrio, y eso es porque la traducción es muy mala porque la estimulación viaja por las fibras tipo C. El olor es difuso, gradual, de intensidad creciente, puede estar a nivel de epigastrio, periumbilical, en hipogastrio, y se asocia a síntomas vegetativos como puede ser la sudoración, náuseas y vómitos. A ver aquí. ¿Cómo puedo hacer? Quería quitar la imagen de... Perdón, hay una imagen aquí que no me deja ver la pantalla. Bueno, entonces resulta que la estimulación de las fibras nerviosas que se encuentran en la serosa, en la muscular y en la superficie de la mucosa de la víscera hueca, así como el mismo mesenterio, son pocas y difieren tiene una pobre presentación en la corteza primaria somatosensorial. Y por lo tanto la sensación y la distribución es inespecífica. Es la primera, por lo regular es la primera manifestación de la enfermedad. Los estímulos que lo desencadenan a menudo son distensión por gas, distensión por líquido o por sangre,
o el mismo quiste o absceso. También se inicia por estímulos químicos como los que involucran las sustancias PRE, la brecinina, la serotonina, la histamina y la prostaglandina. Y también tiene que ver con la distribución. Si es de origen del intestino anterior, como el estómago, el duodeno, el hígado, el páncreas, el dolor se va a reflejar en los cuadrantes superiores y va a atravesar los segmentos espinales de T5 a T9, de lo cual resulta que el dolor se localiza entre el apéndice cifoide y la cicatriz umbilical. Si es derivado del intestino medio, intestino delgado, colon proximal, apéndice, que es muy común están inervados por las fibras que pasan a través de T10 hasta T12 y se localiza periumbilical. Si estamos hablando de la porción caudal del intestino embrionario, colon distal, va a ser inervado por T11 hasta L1 y se ubica entre el ombligo y el pubis. El dolor parietal aparece en casos de irritación peritoneal. Se transmiten a través de las fibras A delta, es una fibra de estímulo rápido, generalmente bien localizado, de carácter pulsante, pulsante y punzante, y tiene contractura muscular refleja, y puede ser superficial, reflejarse en piel, músculo profundo, también en articulaciones, tendones, huesos. Y por último, tenemos el dolor referido. Se percibe en una zona alejada del estímulo del órgano afectado. Por ejemplo, páncreas puede ser en espalda. No tiene que ver con cirugía, pero el corazón puede irradiarse a brazo, el uréter a testículos y la vesícula a la parte superior del hombro. Aparece cuando el estímulo doloroso es muy intenso o el umbral del dolor está disminuido. El cerebro interpreta de manera errónea la presencia del estímulo y lo sitúa en un área cutánea inervada por el mismo segmento medular, por eso que se refleja en otro lado. Ok, resumiendo, el dolor visceral o esplénico, los receptores están en las vísceras abdominales, el mecanismo es el estiramiento, la tracción de las vísceras, la transmisión es lenta porque son las fibras C, poco preciso, mal localizado, difuso, sin postura antiálgica y con síntomas vagales como ansiedad, sudoración, náusea, vómito. Después tenemos el dolor parietal, peritoneal o somático, los receptores las fibras alfa, delta, fibras A. El dolor, los receptores están en el peritoneo parietal, en la piel, en los músculos, se da por inflamación isquemia. La transmisión es rápida porque las fibras están mielinizadas. El dolor es intenso, localizado, punzante y también tiene posturas antiálgicas. Y el dolor referido se da en áreas alejadas, puede ser visceral o parietal, y las vías centrales se comparten. Esto para entender un poco cómo el dolor viaja y cómo al principio, por ejemplo, en la apendicitis aguda, el dolor está ubicado en otro lado antes que en su ubicación, que es la fosa ilíaca derecha. Si vamos a hablar de dolor, tenemos que clasificarlo. Y hay muchas clasificaciones. Vamos a ver 3, si mal no recuerdo que anoté la clase. Tenemos las que son de la categoría 1 a la 6. La categoría 1, que es la inflamatoria, la 2, la obstructiva, la 3, la perforativa, la 4, vascular, la 5, traumática y la 6, el dolor abdominal no específico. La 1, que es la inflamatoria, ocurre en fenómenos inflamatorios infecciosos localizados en áreas bien que puede ser local o generalizada en la cavidad abdominal y se producen por inflamación e irritación del peritoneo, como son, por ejemplo, la apendicitis aguda, la peritonitis, los abscesos intraabdominales, pancreatitis, diverticulitis. El obstructivo se produce cuando ocurren fenómenos de obstrucción mecánica que comprometen una víscera hueca, como son las bridas, las hernias, los tumores, los vólvulos. Los perforativos ocurren cuando una víscera hueca se perfora y el paciente ya ha tenido antecedentes o no sabe de estos antecedentes de patologías previas, como por ejemplo, una paciente que ha tenido colelitiasis y que actualmente tiene una colecistitis, o una úlcera que el paciente tiene antecedentes de úlcera y la úlcera se perfora, o un divertículo que también se perfora. Y la etiología vascular, que tiene que ver con isquemia, hemorragias intraabdominales o retroperitoneales, como son la isquemia mesentérica, el embarazo ectópico roto o alguna arteria rota por algún caso. El traumático se produce por traumas abdominales que pueden ser abiertos o cerrados y que involucran vísceras huecas o vísceras sólidas.
Y los no específicos, un paciente previamente sano que puede tener trastornos o no psicológicos, pero que refiere tener dolor abdominal y no tiene una causa aparente. Ok. Con respecto al dolor abdominal no específico, ya se han hecho estudios y me gustó este trabajo de la Asociación Colombiana de la Facultad de Medicina, porque me gustó porque aquí es importante algo que nosotros tenemos en el hospital y hemos visto mucho, que el dolor abdominal no específico aumenta en porcentaje cuando el médico tratante es un médico sin experiencia. Esto tiene evidencia de grado 3 y eso se ve mucho porque nosotros hemos tenido muchos diagnósticos de dolores abdominales y cuando vamos a hacer el seguimiento del paciente, resulta que no es un dolor abdominal no específico, o sea, que es un dolor que tiene una causa y que el médico no lo ha encontrado, llámense médicos generales o residentes de cirugía. Y también muy importante de aquí rescatar que el sexo femenino es el que más consulta por este tipo de dolor. Esta diapositiva la incluí aquí porque nosotros tenemos ahorita mismo una paciente que ya requirió varios estudios, se le hicieron varios CAT y ella se internó a pesar de que estamos con COVID porque el dolor es insoportable, tuvo hasta un desmayo en la consulta externa. Se le hizo un CAT que dijo que posible hernia de Spiegel, cuando se fue a buscar la hernia de Spiegel no se encontró, y entonces ya estamos pensando que esta paciente que es femenina tiene un componente psiquiátrico con referencia al dolor, y ella vive el dolor porque cuando el dolor aparece, ella tiene cambios hasta en la frecuencia cardíaca y sudoración y todo, y el dolor desaparece, y estamos a punto de hacerle una laparoscopía diagnóstica con filmación para entregársela y decirle, bueno, ahorita no tiene nada o te pasa para psiquiatría. Pero estos pacientes sufren el dolor de manera intensa y si tú no le resuelves, vuelven de vuelta a la consulta y vuelven, y estos pacientes son de difícil diagnóstico. Ok, otra de las clasificaciones del abdomen agudo es el abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico. El concepto, el abdomen agudo médico es un conjunto de enfermedades muy variadas que tienen síntomas predominantemente abdominales con menos de 7 días de evolución, pero que no requieren tratamiento quirúrgico e incluyen el 5% de los casos. De esos 50% que hablamos de las internaciones, 5% son estos pacientes. Entre ellos tenemos gastroenteritis, dolores ginecológicos, cólicos biliares, cólicos intestinales, cólicos ureterales, que no requieren cirugía. Y el abdomen agudo quirúrgico, el cuadro clínico con dolor abdominal, con etiología imprecisa, sin antecedentes previos, que evoluciona a partir de las 6 a 24 horas, es el 95% de los casos, y entre ellos podemos mencionar un montón: apendicitis, peritonitis, colecistitis, salpingitis, ilios funcionales, ilios mecánicos, desgarros vasculares, embarazo ectópico, vólvulos, etcétera, que los vamos viendo más adelante. Entonces, ya sabemos que hay tratamiento, etiología quirúrgica y no quirúrgica, como la vimos allí. Entre otras de las etiologías del dolor abdominal, podemos dividirlo en causas torácicas, causas metabólicas y causas hematológicas, que no son, son causas, entre comillas, porque algunos, aquí hay que rescatar uno, que no son quirúrgicos, como por ejemplo, infarto agudo de miocardio, que te da dolor en el abdomen superior, y más si es de la cara diafragmática. Las pericarditis dan dolores que se reflejan a nivel abdominal, miocarditis, endocarditis, las neumonías basales, por eso es importante tomar un electro al paciente y tomar una radiografía de tórax. Los neumotórax también pueden causar dolor abdominal, infartos pulmonares, la rotura esofágica, que algunas de ellas pueden ser puntiformes y pueden tener un manejo médico, pero la mayoría requiere cirugía. Esta es la única que voy a sacar este cuadro. Y las causas metabólicas como insuficiencia suprarrenal, hiperparatiroidismo, uremia, cetoacidosis diabética, porfiria aguda intermitente, hiperlipoproteinemia, y causas tóxicas como son intoxicación por plomo, que ya no se veía mucho antes con las pinturas que contenían plomo, pero todavía se sigue mencionando en los textos. Las picaduras, algunas picaduras de insectos, como por ejemplo el alacrán, deprivación de opiáceos, eso es bueno hacer interrogatorios si el paciente no es adicto. Y dentro de las causas hematológicas, la crisis hemolítica, la leucemia aguda, la hemocromatosis, neurológica. Esto nosotros vimos una paciente así y resultó ser un Eppler-Zoster, se brotó a los 3 días de estar internada. Tabes dorsal, las causalgias, la epilepsia abdominal que ya no se ven. Y dentro de las vertebrales, los dolores radiculares, que es uno de los diagnósticos que estoy tratando de
sacar de la paciente que nosotros tenemos ahorita mismo. Inventé hacerle tratamientos con gangliósidos para ver si tiene algún problema de tipo de conducción nerviosa. Y también existen los hilios secundarios a fracturas vertebrales y también existen los hilios secundarios al encamamiento prolongado. Entonces, dentro de las causas quirúrgicas de abdomen agudo, la podemos dividir en hemorrágica, infecciosas, perforativas, obstructivas y isquémicas. Las hemorrágicas, traumatismo de órganos sólidos, fuga o rotura de aneurismas arteriales, rotura de embarazo ectópico, diverticulitis que pueden sangrar, malformaciones arteriovenosas, úlceras intestinales, gástricas, fístulas arteriovenosas, cuando hay injertos aórticos, eso también hay que preguntar los antecedentes, pancreatitis hemorrágica, síndrome de Mallory-Weiss, rotura espontánea de vasos, que se ve muy poco, pero existe. Dentro de la infección, apendicitis, colecistitis, diverticulitis de Meckel, diverticulitis propiamente dicha, accesos hepáticos, accesos diverticulares, accesos de psoas, accesos de apendicitis, accesos también de vesícula. Dentro de las perforativas, úlcera gastrointestinal perforada, tumor gastrointestinal perforado, el síndrome de Boerhaave, que es rotura esofágica por vómito, divertículos perforados. Dentro de las obstructivas, obstrucción de intestino delgado y grueso de cualquier etiología con procesos tumorales o por brida, vólvulos sigmoideos, vólvulos secales, hernias encarceladas, enfermedad intestinal inflamatoria, que la inflamación sea tan grande que obstruye la luz, las neoplasias que ya la mencionamos, y la invaginación. Dentro de las isquemias, la enfermedad de Buerger, que habitualmente son de miembros superiores e inferiores, pero que puede darse también a nivel abdominal, muy pocos casos. Trombosis o embolia mesentéricas, que se dan muchísimo, nosotros tenemos muchos casos. Torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular y las hernias estranguladas. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿No escucho? Hola, ¿están ahí todavía? Wow. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. ¿Tienen alguna duda? A veces yo suelo hablar muy rápido, me paran, porque como este es un tema que ya lo sé, yo lo voy un poquito rápido. Si nosotros dividimos el abdomen, como habíamos hablado hace un rato, nosotros podemos tener otro tipo de división del abdomen, como por ejemplo decir, ¿qué dolor abdominal puede ser generalizado? El dolor abdominal generalizado lo puede dar patología quirúrgica y no quirúrgica. La pancreatitis aguda, la cetoacidosis diabética, una apendicitis temprana. ¿Por qué es generalizado? Porque primero te duele epigastrio, después región periumbilical y después focaliza hipociliaca derecha, si seguimos el recorrido. Las gastroenteritis, que es de causa no quirúrgica, las obstrucciones intestinales pueden dar un dolor generalizado, interrupción de la irrigación como la isquemia mesentérica, inflamación de la cavidad abdominal, que es la peritonitis, crisis de anemia falciforme y la fiebre tifoidea, que casi no se ve. Los dolores en mi abdomen superior, estamos hablando de hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, la pancreatitis aguda, el herpes zóster, que es extraabdominal, las neumonías de base derecha-izquierda, la isquemia mesentérica, inflamación de un raíz de nervio raquídeo, son muy pocos casos, pero se puede dar, la úlcera péptica como tal o perforada. Seguimos. Dolor en el abdomen superior derecho, todo lo que tenga que ver con patología vesicular y biliar, colecistitis aguda, cólico vesicular, plastro vesicular, colecistitis aguda perforada complicada. En esa área también puede estar, tenemos una úlcera duodenal perforada, patología hepática propiamente dicha, una hepatitis con un aumento del tamaño del hígado, doloroso a la palpación, pero ya entonces con un estudio complementario nos damos cuenta que no es un paciente quirúrgico. Accesos de hígado también pueden dar dolor en esta área. Si nos vamos a la parte izquierda del abdomen, hipocondrio izquierdo, una úlcera gástrica, patología del vaso, tanto accesos como roturas y gastritis pueden dar dolor en esta zona. Si nos vamos a lo que es en mi abdomen inferior, la parte derecha, nada más tenemos que hacernos ubicación anatómica y comenzamos apéndice, apendicitis, puede haber divertículos del lado derecho,
es más bien en pacientes con orígenes asiáticos, pero puede existir diverticulitis de Meckel, aumento de los ganglios del abdomen, que eso se llama, ay, me bloqueé, adenitis mesentérica, y enfermedad de Crohn, te pueden dar dolor del lado derecho, y dolor del lado izquierdo casi en su totalidad y específicamente tiene que ver con diverticulitis, pero también puede haber una parte ginecológica, un acceso tubovárico de ese lado, un embarazo ectópico roto de ese lado, pero la mayoría, casi un 90%, diverticulitis del lado izquierdo. Si nos vamos al hemiabdomen inferior, cualquier tipo de absceso que se haya acumulado en el Douglas puede dar dolor, hematomas de la pared abdominal, pacientes que se han accidentado, pacientes con traumatismo abdominal cerrado, pueden tener hematomas retroperitoneales, una infección de la vejiga que se llama cistitis, endometriosis, hernias encarceladas de cualquier tipo de este nivel, inguinal, Spiegel, hernias de incisiones anteriores de ventraciones, Mixed-MERS, que no me acuerdo cómo se pronuncia, que es el dolor a la mitad del ciclo ovulatorio, enfermedad inflamatoria pélvica, cálculos renales a esta altura. Los cálculos renales también pueden dar dolor en ambos cuadrantes que tienen que ver con las fosas ilíacas y los flancos también puede dar dolor las enfermedades de los cálculos renales. Ruptura de aneurisma aórtico abdominal, los embarazos ectópicos y las torsiones de quistes de ovario. Entonces, más o menos esto es, si tú te ubicas en el paciente y le haces un examen al paciente, identifica los cuadrantes donde está el dolor más intenso, te puede dar una idea y una orientación de lo que tú estás buscando. Entonces, otra de las clasificaciones que nosotros utilizamos, la de Boku, que tiene tres clasificaciones. La del grupo A, padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata, son todos los que hemos hablado prácticamente. Apendicitis aguda con absceso, perforación o inflamación, obstrucción intestinal con estrangulación, perforación de las diverticulitis complicadas, colecistitis aguda complicada, el piocolecisto que es pus en la vesícula, la vesícula efixematosa, que eso se ve mucho en pacientes diabéticos, pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda no es quirúrgica, solo la pancreatitis aguda grave, la necrohemorrágica. Aneurismas disecantes de aorta abdominal, trombosis mesentérica y ginecológica, embarazo ectópico roto. Y la torsión testicular también están clasificados de categoría del grupo A de Bocus. Aquí es una repetición, un poquito más ordenada. Y el grupo B, procedimientos abdominales que no requieren cirugía, enfermedad acidopética no complicada, hepatitis aguda, accesos hepáticos pequeños no complicados, padecimientos intestinales como gastroenteritis, ileitis terminal, intoxicación alimentaria, infección de las vías urinarias, cólico renoureteral, padecimientos ginecológicos como enfermedad inflamatoria pélvica, dolor menstrual, dolor en la mitad del ciclo de la menstruación, peritonitis primaria espontánea en pacientes cirróticos y pacientes en diálisis peritoneal, se ve mucho, hemorragia del intestino grueso, secundaria anticoagulantes, ahí se omiten los coagulantes, la hemorragia sede, causas poco frecuentes y raras como son fiebre mediterránea, epilepsia abdominal, porfiria, saturnismo, vasculitis. Aquí también podría agregar vasculitis de lupus, que también da dolor abdominal, y una vez que se trata con corticoides, el dolor cede. El grupo C, padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, ya los habíamos visto, infarto agudo del miocardio, pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonías basales, también de medial, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal y las anemias falciforme y la púrpura. Puede causar dolores abdominales. Otra clasificación que podemos utilizar es la clasificación de Christmas, que es prácticamente parecida a la primera que le di, solo que no incluye las causas no específicas. Acá lo ven, inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico y oclusivo vascular. Lo mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de procedimientos quirúrgicos que se hacen,
La apendicitis, en su versión complicada y no complicada, agarra casi el 62% de todas las patologías quirúrgicas. Y después de allí le ayuda a la parte vesicular, tanto la colecistitis como la patología vesicular complicada, que ya te está tomando aproximadamente un 22% del 100% de las patologías quirúrgicas. Si nosotros vamos a hacer el diagnóstico del dolor abdominal agudo, nosotros tenemos que basarnos en 3 pilares, lo mismo para todas las enfermedades: la historia clínica, el examen físico y los exámenes de gabinete que nosotros necesitaríamos para llegar a un mejor diagnóstico. Dentro de la historia clínica, nosotros tenemos que centrarnos en los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor, los síntomas asociados. Los antecedentes clínicos, por ejemplo, si el paciente ha sido operado, nosotros podemos pensar que el paciente está cursando con un síndrome adherencial o bridas, un síndrome obstructivo porque las asas intestinales están pegadas. Como por ejemplo, si el paciente nosotros nos dice que tiene antecedentes de litiasis vesicular y ahora viene con un dolor intenso y fiebre, nosotros podemos orientarnos a pensar que el paciente, o fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, el paciente está cursando con una colecistitis. Si el paciente es un alcohólico y aparte también es conocedor de que tiene litiasis vesicular y nos viene con dolor en cinturón, dolor en epigastrio irradiado de espalda, podemos hacernos una idea o pensar que el paciente tiene una pancreatitis, por ejemplo. La semiología del dolor, ¿dónde comenzó? ¿A dónde se irradió? Comenzó en el epigastrio, se localizó periumbilical, se fue a fosa ilíaca derecha, podemos pensar en una apendicitis. Y los síntomas asociados, si está con vómitos, qué tipo de vómitos son, por ejemplo, si son fecaloides, que es con contenido de materia fecal, si son claros, contenido de bilis, nos pueden dar una orientación de lo que nosotros estamos buscando y el sitio, por ejemplo, en este caso de la obstrucción. También podemos basarnos en los antecedentes clínicos del paciente, como por ejemplo la edad y el sexo. Aquí hay una tabla al lado, la tabla que dice número 2, que nos da una idea, por ejemplo, de la patología que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en el recién nacido, que está con llanto, que está con quejido, podemos estar pensando que está haciendo una enterocolitis necrotizante, un lactate, pensamos en invaginación intestinal o hernia. En la infancia pensamos en un dolor abdominal de una vez apendicitis aguda, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel. En el adulto lo mismo, le sumamos la úlcera, la vesícula, el páncreas y otro tipo de hernias. Y en la mujer fértil tenemos que descartar siempre embarazo ectópico y patologías anexiales o uterinas. Y en los ancianos y adultos ya mayores tenemos que estar pensando en una obstrucción, ya sea por un fecaloma o un cáncer, una isquemia intestinal, una isquemia mesentérica, divertículo. Eso nos da una idea y nos orienta. Como habíamos hablado, las patologías previas conocidas de los pacientes, si tiene úlceras, si tiene piedras a nivel de riñón, si es un fibrilador, podemos pensar que lo que está haciendo es una isquemia mesentérica por coágulos que se fueron a la mesentérica. Si el paciente tiene antecedentes de claudicación intermitente, podemos estar pensando que también puede tener patología arterial a nivel abdominal, diabetes mellitus, úlcera gástrica, adrenales, enfermedad diverticular ya diagnosticada. Y los hábitos tóxicos, alcoholismo versus pancreatitis, tabaquismo versus isquemia mesentérica, consumo de estupefacientes, dolor por deprivación, como habíamos hablado, intervenciones quirúrgicas previas. En el caso de las mujeres es importante la información en relación a su historial obstétrico y ginecológico, y si ya es una mujer en edad fértil, aunque sea una niña y la mamá se enoje, siempre tiene que pedir prueba de embarazo. No vaya a ser que operes un embarazo ectópico pensando que vas a entrar por una apendicitis. Consumo de fármacos antiinflamatorios, podemos pensar en una perforación, corticoides, inmunosupresores también. Antecedentes familiares, por ejemplo, cáncer de colon, tenemos que ir a buscar tener la idea de que ese paciente puede ser portador también de un cáncer de colon. Historia de viajes recientes a países exóticos o al extranjero, podemos estar pensando en algún tipo de parásito, algún tipo de diarrea que no tiene que ver con abscesos, sino que sea más bien parasitaria. También podemos estar pensando en accesos hepáticos de origen parasitario, como por ejemplo.
la semiología del dolor, cómo comenzó, a dónde fue, la intensidad, el carácter, a dónde se irradió y qué factores lo modifican. Por ejemplo, los dolores de instalación súbita, rotura de esófago, de aneurisma, perforación de úlcera gástrica, perforación de víscera hueca, embarazo ectópico, y también podemos, si es súbito, también tenemos que pensar en causas extraabdominales como el infarto del miocardio. De instalación rápida, la pancreatitis, el cólico biliar, la colecistitis, el cólico renal, la diverticulitis perforada, la obstrucción con estrangulamiento, y la gradual, la apendicitis, diverticulitis, colecistitis y obstrucción intestinal. Basarnos en la localización con el cuadro que vimos anteriormente. La característica y la irradiación hacia dónde se va también nos orienta con el dolor referido y los factores que lo modifican, por ejemplo, la posición en plegaria maometana, pues, que calma un poco el dolor. Estamos pensando en patología pancreática. ¿Qué más? Aquí nada. La localización del dolor, bueno, eso ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, si nos vamos a un dolor, el carácter de dolor gradual y progresivo, tenemos que estar pensando en accesos tubováricos, si se localiza en mi abdomen inferior o en diverticulitis. Si está en mi abdomen superior, tenemos que pensar en colecistitis y pancreatitis. Si el dolor es repentino, intenso y está en todo el mesogastrio, tenemos que pensar en rotura de aneurisma aórtico, y más si ocultamos y sentimos un soplo, que van de los cuadrantes laterales y si irradian a testículo, podemos pensar en que estamos entre un cólico renoureteral, si en epigastrio una úlcera perforada. Si hablamos de tipo cólico, calambres abdominales, podemos estar pensando que pueden ser obstructivos intestinales delgado y grueso, de acuerdo a la ubicación, o en un cólico vesicular si está en hipocondrio derecho. Y si el dolor es referido, si el dolor es referido, por ejemplo, de epigastrio a espalda, podemos estar pensando en una pancreatitis, de la parte de flancos hacia testículos en cólico renoureteral. Es muy importante preguntarle al paciente hacia dónde se va el dolor. Bueno, esta ya la habíamos visto, de manera de recordatorio. Como ya habíamos hablado, el dolor referido es muy importante, hacia el hombro, vesícula e hígado, hacia la espalda, páncreas, intestino delgado en la parte central del abdomen, riñones hacia los testículos, el apéndice, lo que sería al principio el epigastrio, mesogastrio y después posiliaca derecha, pero no refiere tanto hacia atrás. Y los riñones también pueden referir el dolor hacia espalda y hacia el lado del lateral y glúteo. También tenemos que hacerle un interrogatorio al paciente y preguntarle si tuvo algún síntoma asociado. O sea, no dirigir, sino que preguntarle, aparte del dolor, ¿qué más tuvo el niño o qué más tuvo usted, señora? Y entre eso está la pérdida del apetito, la anorexia, que se ve mucho en apendicitis, náuseas y vómito. Ahí tenemos que preguntarle cómo era el contenido de los vómitos, si no nos ha vomitado al lado. Si el paciente te dice que el vómito tenía olor a heces, estamos pensando en un vómito fecaloide. Si te dice que estaba amarillo, estamos pensando en contenido bilioso, y así vamos interrogando. Y también podemos preguntar si ha tenido cambios en el tránsito intestinal, si ha tenido catarsis con pus, con moco. Nos va a orientar si tenemos alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis, o si está orando con sangre. Todo eso nos va a orientar si tuvo fiebre, si no, si se la tomó, de cuánto era, si estaba orinando poco. Todo eso tenemos que preguntar los síntomas asociados al dolor. La anorexia es bien patognomónico del apendicitis, aunque yo he tenido pacientes que tienen hambre y que siguen comiendo y comen hasta que llegan al quirófano. Los hábitos intestinales, si ha tenido diarrea, si no ha tenido flatos, estamos pensando que no libera gases porque está obstruido. Si ha tenido cambios en el hábito evacuatorio y en las características de las heces, podemos estar pensando en tumores que obstruyen la luz. Tenemos que preguntar sobre la menstruación, la ovulación, si la paciente es exacta en su fecha, porque entonces ya estamos pensando en folículos rotos, en embarazo ectópico, pero también tenemos que hacer a estas pacientes las pruebas de embarazo.
La exploración física es muy importante, tenemos que hacer exploración física, a pesar de que el paciente venga con dolor abdominal hasta el tórax, ocultar el abdomen, tocarlo, ver si el paciente tiene cambios hemodinámicos, si el paciente está muy sintomático, hay que colocarle un monitor también para poder ver la frecuencia cardíaca, para si el paciente no está taquicárdico, cuánto satura, es importante saber eso, y hacerle su ocultación para ver si tiene ruidos, qué tipo de ruidos son, si son metálicos, si son propulsivos, si están aumentados en una sola región, o sea, no se oculta una sola región del abdomen, sino todo el abdomen en forma general. Si oculto soplos, también muy importante. Si hacer una inspección del abdomen, como ustedes ven aquí, si nosotros tenemos el paciente de la esquina superior, estamos pensando que ese paciente con múltiples hernias, ese paciente está obstruido. El paciente inferior con esa cicatriz, podemos pensar que el paciente está con un síndrome adherencial, adherencias duras entre asas intestinales que no permiten el movimiento de la materia fecal ni de los líquidos. Entonces es muy importante inspeccionar al paciente, mirarlo, examinarlo. Y si se ven masas obvias, como por ejemplo el paciente superior, estamos pensando que es un eventrado de cirugías previas. Palpación es la exploración superficial que nos informará el tono de la pared muscular y la existencia de contractura o rigidez de esa pared. Por ejemplo, si nosotros palpamos y tenemos un abdomen en tabla y ni siquiera tenemos que esperar a la radiografía de tórax para saber que el paciente está perforado. Perforación gástrica. La palpación profunda nos permite revelar existencia de masas o de agrandamientos de vasos, de hígado. Se exploran todos los orificios herniarios, todos los huecos para ver si el paciente está con una hernia no reductible, si tiene contenido intestinal dentro de la hernia. La percusión, un abdomen timpánico nos indica un aumento de aire intraabdominal. Si nosotros tenemos matidez, hablamos de masa. Si la matidez es desplazante, podemos pensar que el paciente tiene una citis. Entonces, otras maniobras que nosotros podemos hacer, las más frecuentes, y signos que podemos ver, el signo de Cullen, que nos habla de un hematoma periumbilical, que nos dice que tenemos una hemorragia intraabdominal o una pancreatitis. El signo de Gray-Turner, el hematoma en flanco, nos habla de hemorragia retroperitoneal, que se ve también en muchos pacientes accidentados. El Bloomberg, que es un aumento del dolor tras la descompresión con la palpación profunda. Palpamos profundamente y descomprimimos. Nos habla de irritación peritoneal. Maniobra de Murphy, interrupción de la inspiración profunda mientras palpamos el hipocondrio derecho. Nos habla de colecistitis aguda, arresto inspiratorio. Maniobra del psoas, se eleva lentamente la pierna derecha y se palpa en profundidad la fosa ilíaca derecha. Nos da diagnóstico de apendicitis aguda. Maniobra del obturador, el paciente en decúbito supino con el músculo flexionado en ángulo recto respecto al tronco, se realiza rotación externa del miembro y podemos estar hablando de apendicitis de orientación pélvica o accesos tubováricos. El signo de Rousing, duele la fosa ilíaca derecha cuando comprimo la izquierda en apendicitis aguda, que estos son los más frecuentes que nosotros utilizamos. Y de esta lista enorme, el signo de Courvoisier lo puedo rescatar, que es una vesícula palpable con ictericia, nos indica mucho tumoraciones de origen periampular. Se ve muchísimo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Signo de Rousing, aprieto el lado izquierdo, me duele el lado derecho. Signo del obturador, dolor pélvico con la rotación interna del músculo, en apendicitis pélvica o acceso tubovárico. Signo de Murphy, arresto inspiratorio. Cullen, hematoma periumbilical, Gray-Turner, los flancos. Y Matt Burner, el tercio externo, en apendicitis aguda. Signo del psoas. Y bueno, aquí en la descompresión, Bloomberg, dolor a la descompresión. Nunca nos debemos olvidar que estos pacientes hay que hacerle tacto rectal y genital. El tacto rectal nos permite evaluar si tenemos tumores, si hay sangre, si tenemos un fecaloma. Si hay dolor en los laterales, podemos estar hablando de fisuras, acceso prostático e inclusive en algunos casos apendicitis. El examen ginecológico
me va a hablar si nosotros estamos confundiendo una enfermedad pélvica inflamatoria con otro tipo de dolor. También tenemos que ver si hay secreción cuando sacamos el dedo, el guante, es importante, o sangre también. Entonces, dentro de las pruebas complementarias, lo tradicional, hemograma, prueba de coagulación, químico, por ejemplo, la lipasa y la milasa nos va a hablar de pancreatitis, la CPK para descartar infartos si tenemos dudas, gasometría, análisis de orina. La gasometría en pacientes que están en mal estado general, la acidosis metabólica para la isquemia mesentérica y la calosis metabólica cuando el paciente está con vómitos a repetición. Un análisis de orina nos habla de infección de las vías urinarias, prueba de embarazo. El electro para diagnosticar ya sea la fibrilación o los infartos, son importantes. Y los estudios radiológicos que nos van a hablar, por ejemplo, hacemos una radiografía de tórax, nos puede decir si tenemos aire subdiafragmático, nos habla de perforación, nos va también a hablar si tenemos una neumonía. La radiografía de abdomen nos va a identificar muchas patologías, desde los cilios, podemos a veces ver los fecalitos, los cálculos renolaterales o los cálculos vesiculares, podemos también el borramiento del psoas en procesos inflamatorios, ¿qué más podemos ver allí? Cuerpos extraños, que también a veces los pacientes vienen con abdomen agudo y no te dicen al interrogatorio que ya han tenido introducción y se han perforado. Como ven aquí en la esquina superior tenemos la neumonía, en la radiografía media de abdomen tenemos un hilio, TC, parece obstructivo, la radiografía está chiquita. Acá en la inferior tenemos la litiasis, en la de tórax vemos el neumoperitoneo. Es preferible que estas radiografías se tomen de pie si el paciente tolera. Y hacemos la lateral si queremos ver neumoperitoneo. Pero si el paciente, la mejor es la técnica de cúbito, de pie, perdón. La ecografía es importante para hacer diagnóstico, no para la apendicitis aguda porque el diagnóstico se hace con la escala de Alvarado, con el examen físico, pero en algunos pacientes que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, para apendicitis nos viene bien, la colecistitis aguda se diagnostica para otros estudios, por ejemplo, para la exacta localización de colecciones, de sitios de perforación, ver el retroperitoneo, ver vísceras sólidas. Otros estudios que se pueden hacer son las endoscopías, por ejemplo, si nosotros tenemos una pancreatitis por litos, podemos hacer la exéresis a través de una CEPRE. La arteriografía, que se hace muy poco porque nosotros para este lado del interior no tenemos radiología intervencionista o cirujano vascular que la haga para detectar extensión de una isquemia mesentérica, por ejemplo. La paracentesis se hace, el lavado peritoneal diagnóstico se hacía con mucha frecuencia en pacientes politraumatizados, pero ahorita mismo con el FAS es mucho más rápido y podemos tener imágenes de lo mismo. Bueno, manejo del abdomen agudo, primero tenemos que ver si el paciente tiene que ser hospitalizado, si el paciente hay que colocarle una sonda nasogástrica, o sea, si el paciente estar con vómito y nos permite ver si es biliar fecaloide o viene con sangre. Las sondas vesicales para medir diuresis, para ver si el paciente no se ha deshidratado por los vómitos, si el paciente no tiene una hipertensión abdominal. Colocarle un acceso venoso para poder hidratar, transfundir, medicar. Y si está identificado la patología, bueno, hacer la antibiótico-terapia cuando ya tenemos un diagnóstico del paciente. El control seriado del examen físico del abdomen debería ser por el mismo médico que lo admitió, pero a veces no es porque cambiamos de turno, pero tú puedes categorizar, o sea, decir, yo lo hallo más doloroso, yo lo veo con menos dolor, menos tenso el abdomen. Hay que hacer un control de funciones vitales, hay que hacer un balance hídrico si el paciente está con pérdidas por vómitos. Una vez que el paciente está compensado, hemodinámicamente compensado, nosotros le hacemos los estudios como son el ultrasonido o el CAT. Si el paciente está descompensado y tiene indicios de un abdomen agudo importante, bueno, entonces la laparotomía o la laparoscopía diagnóstica y nos saltamos los estudios complementarios.
No llevamos a hacerse exámenes complementarios a pacientes que están hemodinámicamente inestables. Esto a manera de información, pues, que la hipertensión abdominal se da en pacientes también que puede ser aguda, por ejemplo, un paciente con una distensión de asas intestinales abruptas y que nosotros vamos a ver si podemos tener medidores de presión abdominal sería fantástico, pero la primera manifestación que se va a dar en estos pacientes es que la orina va a disminuir. Entonces es importante, como habíamos dicho, colocarse, el paciente está muy deshidratado, está con mucho dolor, está distendido, colocarle una sonda vesical para el manejo y control de esa diuresis. Entonces, el paciente ingresa con un cuadro de dolor abdominal al hospital. Si el paciente está estable, se hace su radiografía, se hace su ultrasonido, se hace su CAT, resonancia, lo que se necesite. Pero si el paciente está inestable, nosotros tenemos primero que reanimar antes de llevarlo a hacer esos estudios. Previamente, el paciente se le hizo su anamnesis, su exploración, se le tomaron las pruebas de laboratorio. Si el paciente está con un abdomen dudoso o un abdomen que necesita ser estudiado, como por ejemplo con un CAT con contraste oral que toma hasta 8 horas, el paciente tiene que ser admitido en observación, dejarlo en una cama con reposo, con venoclisis. Si estamos pensando que está perforado y necesitamos ver el sitio de perforación o que es un cuadro infeccioso, podemos poner antibióticos empíricos, pero ese paciente ya está en el hospital, no se va para la casa. Si nosotros ya decidimos que el paciente se va a curar en el transcurso de la tarde, pero tenemos quirófano lleno, por ejemplo, podemos dar analgésicos, porque el paciente va a disminuir el dolor, pero no por mejoría, se lo explicamos al paciente, y entonces decimos, bueno, a ti tú tienes alta probabilidad de ser operado o te voy a operar más tarde. Entonces, una vez que el paciente no mejore con ese tratamiento médico, llámese una colecistitis y se complique a una colecistitis perforada, que no responde al tratamiento médico, entonces hacemos tratamiento quirúrgico, ya sea abierto, la laparotomía o por laparoscopia. Si el paciente mejoró después de tenerlo en observación o internado, de acuerdo a lo que tenga, por ejemplo, llámese un plastrón diverticular que no ameritó cirugía porque era pequeño, el paciente se le da egreso con sus medidas y se cita la consulta externa para seguimiento y posterior cirugía, como por ejemplo la colecistitis aguda, no complicada, una diverticulitis no complicada, un plastrón apendicular que se manejó perfectamente con antibiótico terapia, entonces decidimos si se opera a posteriori o no se opera. Esto con referencia a la parte teórica, tenemos unos 10 minutitos para verlo, unos casos clínicos. La imagen de... ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Chicos, preguntas sobre la docencia. Bueno, ya que no hay preguntas, continúo. Esto es un paciente con accesos desde el paciente de la izquierda, una paciente con accesos abdominales, con isquemias parciales, secundaria, no es una isquemia mesentérica propiamente dicha, pero sí tenía una obstrucción por bridas que incluyó los vasos y por eso está la isquemia segmentaria. El paciente de la derecha, una apendicitis aguda, como ven, es un apéndice flemonosa. El paciente de la izquierda, trauma hepático, sangrante, cirugía de control de daños, como se ve en la cara inferior, para tratar al paciente 24 a 48 horas después de cómo se esté comportando con el empaque. La patología de la derecha, síndrome de Ogilvie, distensión del colon, a punto de perforarse, entonces se le hace la resección del colon al paciente y se le hace una colostomía permanente. Esta es una isquemia del epiplom y con absceso, secundario también a bridas y torsión. El de la derecha, isquemia mesentérica. Trauma, el de la izquierda, trauma esplénico, con su CAT, como ven las imágenes, no sé si llega a ver el puntero, y la pieza quirúrgica. El de la izquierda, una peritonitis que requirió ostomía, y
Esto se llama sistema Diatera, que es una terapia negativa, terapia de succión con presión negativa de tipo abdominal, para mantener las asas, las vísceras en su lugar y a la vez poder lavar y succionar toda la pus en esta peritonitis. Como ven, aquí tenemos dos fotos de un hilio biliar, una obstrucción mecánica de intestino delgado por una piedra, por una fístula de la vesícula con el intestino delgado, colecistoentérica. Aquí tenemos una oclusión por bridas, eran de novo, bridas de novo, igual aquí, como ven en la izquierda, donde está pasando la pinza, bridas, o tenemos una rotación de las asas intestinales con asas dilatadas por obstrucción. Arriba están las radiografías pertinentes del paciente. Aquí tenemos otra isquemia mesentérica, ya en una etapa más avanzada. Si nos vamos entonces a ver algo de diagnóstico por imágenes, ¿qué se le ocurre que sea esta imagen, si alguno leyó el tema? ¿Escucho? Anímense, chicos, porque de nada sirve que yo esté hablando, porque esto yo lo que te conozco. Bueno, esto... Un apéndice. Pero, exactamente, gracias, doctora. ¿Con quién tengo el gusto? Aneisha. Aneisha. Sí, esta es Aneisha la imagen Fiola. patognomónica. Ok. Esta es la imagen patognomónica de una apendicitis, se llama imagen indiana. Como ustedes ven, se ve el halo perinflamatorio alrededor del apéndice, está patognomónica, y abajo tenemos un corte donde se ve el fecalito con su sombra acústica posterior y una pared engrosada del apéndice, es un corte sagital, ¿ok? Del mismo que está arriba. Esta imagen es patognomónica. Aquí tenemos una radiografía donde se señala el fecalito en el apéndice, un hallazgo. ¿Qué le parece la imagen de la izquierda? Bueno, las dos son la misma. Y ahí ya está la batería, ahí dice. Como ustedes pueden ver, el aire subdiafragmático se observa de esta forma en una radiografía de tórax. Todo dolor abdominal tiene que tener una radiografía de tórax bien hecha, que debe incluir los vértices del pulmón y las bases pulmonares y el diafragma. Si no está eso, mándenla para atrás porque no les sirve, no van a ver el aire subdiafragmático. Aquí también tenemos aire subdiafragmático que ya invadió el pericardio. En este CAT tenemos una diverticulitis, donde ven la flecha, tenemos líquido, es una diverticulitis aguda con acceso, pero de modo localizado, aquí no está por todos lados, está ahí localizado. Estas diverticulitis chicas, complicadas, vamos a poner un paciente inestable, también se pueden tratar con antibióticos y ver cómo evoluciona. Si empeora, bueno, esto nos permite optimizar al paciente para llevarlo al sol. Si mejora, evaluar una colonoscopía para ver cómo está esa parte, ¿no? Aquí tenemos una piedra, también, coledoco, es otro tipo de corte tomográfico. Otra vez la imagen del apéndice, pero con menos grosor de la pared que la que vieron en la primera imagen. Pero ahí está el fecalito con su sombra acústica. Este es un ultrasonido de torsión de ovario. Aquí tenemos un paciente que la de la derecha es un colon puede ser, no, es los restos de contraste. Impresiona tener divertículos y en la derecha un cuadro oclusivo de contenido alto, contenido intestinal. Ahí se ven las asas intestinales dilatadas. Igual en la radiografía de la derecha, un hilio obstructivo, y en la izquierda también, pero menos intenso, perdón, de la izquierda es más intenso que el de la derecha. Estas imágenes son de un hilio biliar, como ustedes pueden ver, el hilio se ve donde está la flecha roja, es obstructivo.
causa una obstrucción. Aquí se ve el paciente de pie, se ven los niveles hidroaéreos y las asas dilatadas. Si alguien tiene duda, me interrumpe y le explico la radiografía. Acá tenemos un hilio paralítico, ves que es totalmente diferente, un hilio metabólico. Pacientes encamados, típico, estas radiografías, se ven muchos pacientes que tienen mucho tiempo de estar hospitalizados. Entonces aquí vemos un hilio mecánico, la imagen en pila de monedas, con los niveles, y del otro lado un hilio adinámico. Aquí tenemos otro hilio biliar, otra piedra de la vesícula en el intestino delgado. Otra vez ahí se ve con las flechas blancas, también se ve la piedra allí, causan hilio obstructivo mecánico. Aquí vemos un cálculo renureteral que a veces nos confunden en el diagnóstico de si está alto de colecistitis y si está bajo de apendicitis, pero el paciente viene sin fiebre, ha tenido náusea, inclusive ha tenido vómitos, síntomas vagales, pero no tiene fiebre a menos que estén infectados, ¿no? Entonces hay que tener eso como un diagnóstico diferencial y si estamos pensando en esto tenemos que pedir un urocar. Acá tenemos una vesícula, en la imagen de mi izquierda, tenemos una vesícula, si ustedes logran ver el puntero, tiene paredes engrosadas, esta partecita negra que está aquí es el edema perivesicular, aquí también se ve todo un edema negrito perivesicular, vemos la piedra con su sombra acústica posterior, y si vemos, ese es el ultrasonido, y si vemos el CAT podemos ver lo mismo, las paredes engrosadas de una vesícula distendida con la piedra adentro. Acá tenemos una vesícula complicada, si logran ver, tenemos un acceso líquido perivesicular y un aspecto aquí heterogéneo que es un acceso perivesicular. Acá, si podemos darle seguimiento a la vesícula, tenemos una colecistitis aguda, paredes gruesas, pero cuando llegamos acá donde está la flecha, vemos una rotura vesicular con derramamiento y absceso perivesicular. La vesícula está perforada. Eso se ve muchísimo en pacientes diabéticos. Acá la vemos otro corte. Aquí vemos la perforación, está la flecha blanca y todo el acceso perivesicular. Lo más seguro es que si ese paciente no acude inmediatamente, haga un plastrón. Yo tuve en estos días un paciente, no le pude tomar foto lamentablemente, con un plastrón apendicular importante, que habían confundido a este paciente, como tenía una neumonía, tenía dolor en hipocondrio derecho, pensaron que era un abdomen agudo de causa extraabdominal, pero el paciente empeoró en el cuarto de urgencia y cuando me llaman, le solicito el CAT y ahí vimos el plastrón apendicular con el absceso periapendicular, paciente diabético. Hacen poca leucocitosis, un dolor no tan llamativo, pero ahí está. Él tenía las dos cosas, la neumonía y la vesícula. Acá tenemos otra imagen de la vesícula distendida en dos cortes. Lo mismo, en la primera de la izquierda, la piedra con la sombra acústica posterior, y en la de abajo podemos ver el famoso barro biliar, pero una colecistitis aguda. Acá tenemos un riñón excluido sin orina y una hidronefrosis. También puede dar fiebre, dolor en flanco derecho y fosílica derecha. Son diagnósticos diferenciales. Acá tenemos una necrosis pancreática que no se opera a menos que esté complicada con abscesos o con hemorragia. Se le deja porque habitualmente son asépticas. Acá tenemos una intosubcepción, una oclusión intestinal porque la asa se mete una dentro de la otra. Acá tenemos una gran masa y acá tenemos, si mal no veo, es el hilio terminal metido en el colon ascendente. Diverticulitis,
fecaloma, que vienen muchísimos, heces impactadas, no sé si llegan a ver el puntero, todo esto es una gran, es lo más seguro que esta paciente, la bajé de internet, requirió resección, porque esto no lo saca nadie. Acá también tenemos un fecaloma del lado derecho, se ve mucho en pacientes ancianos, sobre todo en pacientes encamados. Los fecalomas a nivel de recto se ven más en adultos que comen pocas fibras. Acá tenemos también fecaloma. Se nota que es por la radiografía que es un paciente joven, tiene abundante materia fecal que se va a ir endureciendo en la medida que no la pueda evacuar. Acá tenemos un vólvulo. ¿Cómo se llama esta imagen del vólvulo? Alguien que me pueda... Ah, aquí está. Yo siempre pregunto, yo estoy mirando la imagen porque no leo la diapositiva y ahí está. Imagen en grano de café. Es imagen patognomónica del vólvulo. Tenemos dos pacientes distintos con la misma imagen. Acá tenemos otras dos radiografías con la imagen en grano de café. No sé si logran verlo bien. Voy a remarcárselo con el puntero. Acá se ve. Es un vólvulo de intestino grueso. Acá tenemos otro paciente con un vólvulo de sigmoide. Y aquí tenemos una apendicitis aguda complicada. En la imagen superior derecha se ve el acceso bien demarcado. En la imagen superior izquierda, ahí está la parte del acceso, uno en CAT y en otro en ultrasonido abajo. Otro ilio con niveles hidroaéreos. Aquí en esta imagen tenemos un acceso hepático, causa de dolor abdominal. Acá tenemos un acceso hepático también. Y aquí tenemos una isquemia mesentérica. Todos estos puntitos negros se llaman neumatosis intestinal. Ve, toda la paciente está toda, tiene vasos ocluidos que no llevan irrigación, tiene aire en los vasos arteriales, en el meso. Una isquemia mesentérica importante. Acá tenemos disección de la aorta. Una pielonefritis que causa dolor abdominal. Líquido libre, donde está la arteria. Causa de origen vascular del dolor abdominal. Se ve muy bien en el corte de la derecha. Está trombosada. Y aquí, esta sí no... Parece una... Aquí está. Apendicitis aguda. Este paciente, si ustedes lo ven, él no va a tener un McBurney típico por la ubicación del apéndice. Aquí tenemos una obstrucción que en el ultrasonido no se logra identificar, que es la imagen superior derecha. Después en el CAT se ve una masa, la imagen del medio, lado derecho, que ocupa todo el flanco. Y después cuando se le hace la endoscopia se ve que es un proceso tumoral intracavitario. Ilio paralítico por neumonía, un ilio adinámico. Este paciente tiene una neumonía y tiene una congestión cardíaca, es causa de dolor abdominal. Y esta es una paciente que no es mía, pero que me hizo hacer un diagnóstico y pensar en una paciente que sí tuve, que le hizo una lapa, que un día tenía un abdomen todo congestivo en los mesos y cuando le hice la laparotomía no tenía nada. Y yo pensé, sinceramente, le estamos haciendo estudios para ver si no tiene un lupus. Esto es un dolor abdominal por una vasculitis en lupus. No es mi paciente, lo tomé de internet. Y esto es un dolor abdominal que se da por congestión hepática secundaria a proceso que es una cardiopatía. Es dolor abdominal por congestión venosa. Bueno,
es parte de toda la literatura que utilicé, de los trabajos que utilicé para dar la docencia y la bibliografía. No sé si tienen alguna pregunta para mí, con gusto se las contesto. Bueno, por lo menos aquí en Panamá, los cuadros de higiene mesentérica, por lo general, siempre se presentan así como cuadros aparatosos, o hay casos en los que se puedan presentar casos en los que la isquemia no sea tan difusa o tan grande. ¿Qué quieres que te diga? A nosotros nos llegan estos cuadros todos aparatosos. Déjame